Voy a empezar a grabar para que registren el nombre y número de carnet, por favor, y empezamos la clase de hoy. Ok, vean chicos, para esta semana corresponde ver únicamente derivación implícita, derivación de orden superior y también corresponde ver lo que es derivación logarítmica. Para el día de hoy solamente quiero ver dos temas. Hoy solamente vamos a abordar derivación de orden superior y derivación implícita, ¿verdad? Más que todo para que no se sature mucho. Y el viernes vamos a ver derivación logarítmica como un solo tema, ¿verdad? Entonces, chicos, vean, ahí me dicen si están viendo el documento, por favor. ¿Alguno que Sí, me... profe. Sí, ok, Sí. muchas gracias. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, vean, para hoy vamos a ver lo que es derivación implícita. Vean, derivación implícita es el mismo método que ya nosotros hemos venido implementando. Vamos a derivar con las reglas que ya ustedes conocen. Las reglas de las operaciones y las reglas de cada una de las funciones. Esas reglas tenemos que aplicarlas, pero ahora a un tipo de derivación que se llama derivación implícita. ¿Por qué se va a llamar de esa manera? Es derivación implícita, chicos, porque la función ya no va a ser tan específica, se llama tan explícita, ¿verdad? Sino que ahora la función va a ser implícita. Ahora, por ejemplo, chicos, vean, nosotros vamos a tener una ecuación ahora en términos de dos variables, x y y. Antes no, antes nosotros solamente derivábamos funciones en términos de x y todo lo derivábamos solamente respecto a la variable x. Resulta que ahora nosotros vamos a tener funciones que no solamente van a estar en términos de una variable, sino en términos de dos variables, x y y, como lo indica acá. Pero resulta que vamos a suponer que y es cualquier función, solamente que es una función que depende de quién, de x, es decir, y es función de x. Con esto, chicos, lo que me están diciendo es que y es una función de las que nosotros ya hemos visto cualquiera que sea en términos de x. Es como que la función me diga, y es una función de x, pero no se ve cuál es específicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que tanto x como y son funciones de x, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una función de esta forma, es decir, una función en términos de dos variables, x y y, igual a 0, nosotros podemos encontrar la derivada de esa función. Pero resulta que cuando nosotros encontramos la derivada de una función que está en términos de dos variables, lo que hacemos es inmediatamente derivar respecto a x, suponiendo que y es función de x, ¿verdad? Entonces, vean, voy a dejarles acá para que ustedes vean el contraste. Por ejemplo, chicos, nosotros antes teníamos lo que nosotros llamábamos una función explícita. Una función explícita es cualquier función que se ve claramente su forma. Por ejemplo, esto es una función explícita porque me están diciendo que tiene la forma x al cuadrado. Es una función f que depende de x, ¿verdad? Resulta que ahora voy a tener el contraste con lo que es una función implícita. La función implícita es aquella función que no se ve tan clara, pero se va a suponer que es una función de x. Por ejemplo, una función implícita sería xy más x al cuadrado igual 0. Donde la función y es una función de x. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que aquí me están diciendo, esta función tiene dos variables, x y y. X ya es claro, aquí la función lineal y aquí la función cuadrática, pero y es una función, solamente que es una función que llamamos implícita. ¿Y por qué es implícita? Porque y es cualquier función como estas, pero en términos de x. No sabemos cuál es, pero sí está ahí, y es en términos de x. Con el solo hecho de que sea una función en términos de x, como dice acá, ya la podemos derivar. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar la derivada de y? Lo que vamos a hacer es derivar y expresándolo como la derivada de y respecto a x. ¿Y cómo se representaba la derivada de y respecto a x? Como y'. Es decir, que a la hora de derivar y es derivar la función que está dentro, pero no sabemos cuál es, entonces se va a dejar expresado como y'. ¿Está bien? Esa es la derivación implícita, es suponer que y es función de x, entonces cuando se deriva se aplica la regla de la cadena, si hay cadena, y después se multiplica por la derivada de lo de adentro. Pero como no sabemos cuál es la función que está dentro, pero sí sabemos que es una función de x, lo dejamos expresado como la derivada de y, que sería en este caso y'. Esa es la derivación implícita. Si es en términos de una sola variable x, es explícita como las que ya vimos. Si es en términos de dos variables x y y es una función de x, voy a decir que a la hora de derivar y lo voy a dejar como y'. ¿Por qué? Porque estoy derivando y, sí, pero no sabemos cuál es la función, entonces te deja como y', ¿verdad? Entonces, chicos, resulta que para poder derivar esa función, nosotros tenemos que seguir una secuencia de pasos.
que son los que vienen de esta forma. Entonces dice, si yo tengo una función en términos de x y de y, se puede encontrar la derivada de y respecto a x. Es decir, chicos, dy sobre dx quiere decir y'. Para encontrar la derivada de y, se tienen que seguir los siguientes pasos. Paso 1, se deriva a ambos lados de la ecuación respecto a x. Es decir, tienen que derivar a ambos lados de la ecuación. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Una vez que deriven ambos lados, se tienen que agrupar todos los términos que tengan y' a un lado y los que no tienen y' del otro. Es decir, se deben agrupar los que tengan y', los que no pasan al siguiente lado. Una vez que agrupan los que tengan y', factorizan y' en cualquier lado. Aquí dicen el lado izquierdo, pero ustedes pueden hacerlo en el izquierdo o en el derecho, es indiferente. La cosa es que tienen que factorizar y'. Y una vez que ya factorizan y', despejan y' de la ecuación. ¿Y cómo lo van a despejar? Como en este caso vamos a ver que queda en términos de una multiplicación, lo que multiplica pasa a dividir, ¿verdad? Entonces, chicos, hagamos unos ejemplos para que vean cómo sería. Podemos hacer el ejemplo A, ¿verdad? Para que vean cómo sería. Un momentito. Vamos a derivar la función y a la 4 más x a la 2 y a la 3 más 2 igual a pi más y. Resulta que siempre me van a dar una ecuación. Y vean que esta ecuación tiene dos variables, x y y. Observen bien que pi y 2 no son variables, son constantes porque son valores fijos. 2 es un número, ¿verdad?, fijo, y pi también, en este caso pi tiene un valor de 3,14. Ahora, cuando nosotros vamos a derivar de esta manera, cuando ustedes les dicen deriven la función, ustedes tienen que fijarse, si bien en términos de dos variables, se tiene que aplicar derivación implícita. Ok, ¿cómo se va a derivar, chicos? Se va a derivar igual que nosotros hemos visto anteriormente, solamente que vamos a suponer que y es función de x. Es decir, aquí hay una potencia y dentro de la potencia hay una función en términos de x. Entonces se tiene que derivar desde afuera por la derivada de lo de adentro porque aquí hay cadena. Aclaro, está la potencia y dentro de la potencia y es función de x. Es decir, aquí hay una potencia y dentro de la potencia otra función. Por lo tanto, para derivarla tenemos que aplicar la regla a la cadena. Ahora, ¿cuál es la derivada de y a la 4? En este caso, la derivada de y a la 4 sería botar el 4 y les va a quedar 4y a la 3. Muy bien. Con esto lo único que hice fue derivar la potencia. Ya derivamos la potencia 4. Pero como dentro del 4 hay una función y en términos de x, se tiene que multiplicar por la derivada de y. ¿Por qué? Porque y es función de x, entonces se tiene que dejar expresado como y'. ¿Por qué, chicos? Porque estamos derivando la función de afuera por la derivada de la función de adentro. Y como no sé cuál es la función que está adentro, se deja expresado como la derivada de y únicamente. Más, venimos ahora acá. Resulta que cuando yo voy a derivar aquí hay dos funciones y se están multiplicando entre sí. Por lo tanto, para poder derivar estas dos funciones, ¿verdad?, la multiplicación de ellos dos, se debe de aplicar la regla del producto. La regla del producto es, derive la primera función, a ver, la derivada de x a la 2 sería 2x. Y ahí sí no hay cadena porque nada más sería la derivada de x a la 2. Recuerden que x es una función cualquiera. Por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la derivada de y a la 3? Es lo mismo, aquí hay cadena. Se deriva la potencia, entonces botan el 3 y les queda 3y a la 2. Por la derivada de lo que está dentro. Y lo que está dentro es la derivada de y. Como no sabemos cuál es, se deja expresado en términos de y'. Es decir, la derivada de lo que está afuera por la derivada de lo que está dentro. Repito, esto de acá es la regla del producto. La derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Ok, chicos, vean acá, más la derivada de 2, 0, ¿verdad? Y venimos a este otro lado. ¿Cuál sería la derivada de pi? La derivada de pi sería 0, porque recuerden que la derivada de una constante es 0. Y la derivada de y, vean que aquí no hay cadena. Solamente sería la derivada de y, que se deja expresado como y'. Ahora, una vez que ustedes tienen ya esto derivado, fue el paso 1. Paso 1, derive ambos lados de la ecuación respecto a x. Ya cuando está derivado, lo que hacemos únicamente es, resolvemos las multiplicaciones que quedaron pendientes. Por ejemplo, ¿qué sería 4y a la 3 por y'? Sería 4y a la 3y'. Más 2x por y a la 3, 2xy a la 3, x a la 2 por 3y a la 2 por y' sería 3x a la 2, y a la 2, y'.
Lo que uno hace cuando multiplica únicamente es ver cuánto da el resultado y colocar el numerito adelante y las variables después, ¿verdad? Más 0, no hace falta que coloquen el más 0, igual a 0 más y', que sería y'. Ok, repito, lo que hice en este caso fue derivar a ambos lados, ¿listo? Y después que derivamos a ambos lados, resolvimos las multiplicaciones. Ya como hicimos las multiplicaciones, lo que hacemos es el paso 2. El paso 2 es agrupe los términos que tienen y' de un lado y los que no tienen y' los deja del otro lado. Por ejemplo, este término tiene y', este también y este. Entonces esperaría que esos tres términos estén a un mismo lado de la ecuación. Entonces voy a dejarlos a este lado. Sería 4y a la 3 por y' más 3x a la 2, y a la 2y', es decir, estos dos los dejé igual. Y este que está sumando lo paso a restar a este lado. Y este término que no tiene y' lo voy a pasar al otro. Está sumando, lo paso a restar. Ahora sí, derivamos ambos lados. Agrupamos los que tienen y' de un lado y los que no tienen y' del otro. Y después lo que hacemos es factorizar y'. Observen bien, chicos, que estos tres términos, estos tres tienen y'. Para factorizarlo, como todos tienen y', puedo tomar y' a factor común. Si yo tomo y' a factor común, ¿qué les estaría quedando? De aquí, 4y a la 3. Si aquí quito y', les quedaría 3x a la 2, y a la 2. Menos, si quito y', como fue que lo saqué aquí, en lugar de y' les queda 1. No es que no me queda nada, sino que les queda 1. Y esto queda igual a menos 2x y a la 3. Y ahora sí, este y' está multiplicando a toda esta expresión. No lo vuelvan a multiplicar porque vuelven a la parte de arriba, sino que ahora lo que tienen que hacer es esto. Una vez que ya factorizaron y', despejan y'. ¿Por qué? Porque el ejercicio lo que pretende es que ustedes digan quién es la derivada de y. Y la derivada de y es y'. Quito todo esto que está multiplicando a y', lo pasan a dividir. Entonces les va a quedar que y' es igual a ¿quién? A menos 2x y a la 3 que estaba a este lado, y todo esto que multiplica a y' lo pasan a dividir. Entonces sería 4y a la 3 más 3x2y a la 2 menos 1. Y con eso ya encontraríamos y'. Es decir, ¿qué es lo que estamos encontrando? La derivada. Recuerden que y' es lo mismo que la derivada de y respecto a x. Si a ustedes les piden encontrar la derivada de y respecto a x, es buscar quién es y'. ¿Y cómo se encuentra y'? Despejándolo del proceso de derivación implícita. Repito los pasos. Les dan la ecuación. Para encontrar y', lo que tienen que hacer primero es derivar ambos lados de la ecuación. Aquí hay cadena, derivan a potencia, botan el 4 y les va a quedar 4y a la 3 por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de y. Como yo no sé quién es y, lo dejan expresado como y'. Más, aquí hay un producto, tienen que hacer la regla del producto. La derivada de la primera función, 2x por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar y la derivada de la segunda, que sería la derivada de y a la 3, sería 3y a la 2 por la derivada de lo de adentro, que sería y'. Más la derivada de 2 por ser constante, 0. La derivada de pi es 0 y la derivada de y es y' únicamente. ¿Por qué, chicos? Porque y es función de x. Como no sé cuál es específicamente y, lo que hacemos es derivar y lo dejamos expresado como y'. Con eso ya se está entendiendo que están derivando y, que es una función de x. Una vez que ya derivan, realizan las multiplicaciones. Esta multiplicación, esta de acá y cada una de ellas. Lo que dio 0 no hace falta que lo vuelvan a colocar. Ya cuando hacen las multiplicaciones, buscan en los términos cuáles tienen y'. Una vez que los identifican, separan, agrupan los que tienen y' de un lado y los que no tienen y' del otro, como en este caso. Ahora, todos estos tienen y', entonces lo que hacemos es factorizar y'. Tomo y', como se repite, lo saco a factor común. ¿Qué les quedaría? 4y a la 3 más 3x a la 2 y a la 2, y en lugar de y' les queda un 1. Igual a esta expresión. Vean que esta no cambia nada, esta sigue quedando igual. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Despejar y'. ¿Cómo lo despejamos? Esto que multiplica, por último, lo pasamos a dividir a lo que teníamos al otro lado. Es decir, 2x menos 2x y a la 3 se conserva arriba, y todo esto que pasa a dividir lo colocamos abajo, y ese es y'. ¿Y quién es y'? La derivada de y respecto a x. Ahora, ¿qué era lo que pretendía el ejercicio? El ejercicio lo que les estaba pidiendo era eso.
Observen bien que era hallar la derivada de y respecto a x de cada una de las siguientes funciones implícitas. Recuerden que como son funciones de dos variables, se les llama funciones implícitas. De igual manera, a ustedes se les puede dar la ecuación y nada más se les dice que deriven. Por ejemplo, si yo les doy esta función y les pido que la deriven, únicamente es aplicar derivación implícita porque es en términos de dos variables. Si viene en términos de una sola variable, es derivación explícita, que fue las que estuvimos viendo las semanas anteriores, ¿verdad? Explícita son con las reglas de derivación normal. Implícita es cuando tienen dos variables, una en términos de otra, y para derivarla ocupamos aplicar la regla de la cadena y los pasos que vienen acá. Ok, chicos, vean, en este ejemplo es exactamente lo mismo. Aquí tenemos una función, es decir, una ecuación que tiene dos variables x y y. Vamos a suponer que y es función de x para encontrar y'. ¿Quién es y'? La derivada de y respecto a x, ¿verdad? Entonces, vean, lo primero que tienen que hacer es identificar. Ok, las variables son x y y. Aquí hay un producto. Si hay un producto, a la hora de derivarlo, tienen que aplicar la regla del producto. Aquí no, aquí es un solo término y a la 3, aquí es 9x y aquí es 4y, y no pasa nada. Ahora, observen bien que si hay un producto, chicos, también después de que hay un producto, hay una constante delante. Entonces, vean, yo lo que les aconsejo es lo siguiente, yo lo hago de esa manera. Ustedes pueden ir arrastrando la constante. Cuando es constante por función, recuerden que se mantiene la constante y se deriva la función. Aquí hay un producto, entonces tendrían que aplicar la regla del producto. Entonces, vean, lo que yo hago es, en este caso, mantener el 5. Es decir, conservo el 5 por ser constante. Y voy a desarrollar el producto, la regla del producto, en este paréntesis. Recuerden que la regla del producto es la derivada de la primera función. A ver, la derivada de x es 1. Por la segunda función sin derivar, que es y a la 7. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. A ver, la derivada de y a la 7 sería 7y a la 6, porque se deriva la potencia. Se bota la potencia y me va a quedar y a la 6. Por la derivada de lo que está dentro, que es y'. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí hay cadena. Está la potencia y dentro de la potencia hay una función y en términos de x. Se deriva la potencia por la derivada de lo de adentro, que es y'. Esto es la regla del producto. Listo. Vamos a restar la derivada de y a la 3. Y la derivada de y a la 3 sería 3y a la 2 por la derivada de lo de adentro, que es y'. Porque recuerden que aquí hay cadena. ¿Igual a quién? Igual a 9x. ¿Cuál es la derivada de 9x? Recuerden que la de x es 1. Por 9, 9. Recuerden que cuando es constante por función, se mantiene la constante y se multiplica por la derivada de la función. Y la derivada de x es 1 por 9, 9. Más. ¿Cuál es la derivada de 4y? 4 se conserva por ser constante y y, la derivada de y sería y'. Y en ese caso no hace falta aplicar cadena porque aquí no hay cadena, solamente y. ¿Verdad? Ok, ya cuando tenemos eso vamos a resolver las multiplicaciones. Observen, chicos, que aquí me quedó el 5 multiplicando, entonces yo puedo multiplicar el 5 por cada uno de los factores. Recuerden que aquí tengo dos factores, 5 por y a la 7 y 5 por todo esto, ¿verdad? Esos son solo factores, un solo término. Entonces sería 5 por y a la 7, 5y a la 7, más 5 por 7, 35. X, y a la 6, y' se colocan. X, y a la 6, y'. Porque como todos se están multiplicando, hacen un solo término. ¿Verdad? No hace falta que coloquen el por, se sabe que aquí está el por en medio de ellos. Menos 3y a la 2y' sería 3y a la 2y', igual a 9 más 4y'. Ok, una vez que ya tenemos derivado y ya hicimos las multiplicaciones, lo que hacemos es agrupar los términos que ya tienen y' de un lado y los que no tienen y' del otro. ¿Cómo lo hacen, chicos? Ustedes lo separan del lado que ustedes gusten, siempre va a quedar la misma respuesta. Esto de acá tiene y', este término también y este también. Entonces, esos tres los ocupamos a un mismo lado y los demás que no tienen y' los paso al otro lado que no estoy agrupando. Por ejemplo, a mí me gusta mucho dejar los que tienen y' de este lado, eso es a conveniencia de ustedes. Dejo 35x y a la 6y'. Vean que no le cambié de signo porque lo estoy dejando a este lado. Menos 3y a la 2y', también lo estoy dejando a este lado. Y el que voy a pasar es este, que está sumando, lo paso a restar, menos 4y'. Y a este otro lado conservo el 9, que no lo voy a pasar del lugar, pero voy a pasar este término que no tiene y'.
que está sumando lo paso a restar. Entonces sería menos 5y a la 7. Miren que es todo el término. Ahora sí, ya cuando ven que todos estos tienen y', vamos a factorizar y'. Como tienen y', tomo y', factor común, entonces les estaría quedando 35xy a la 6, porque quité y', menos 3y al cuadrado, menos 4, porque a este le quité y', igual a 9 menos 5y a la 7. Y por último, lo que hacemos es que todo esto que multiplica, vean que está multiplicando a y', como el objetivo es despejar y', lo que hago es quitar todo esto que multiplica, lo paso a dividir al otro lado. Y me va a quedar que y' sería 9 menos 5y a la 7 entre 35xy a la 6 menos 3y al cuadrado menos 4. Y ya con eso encontramos y'. ¿Y quién era y'? Recordemos que y' es lo mismo que la derivada de y respecto a x. Solamente que eso es una notación y esta es otra, pero van a ser exactamente lo mismo. Ejemplo aquí. Si nosotros ya despejamos y' como en este caso, vean que y' quedó en términos de y y de x. Si yo tengo un punto x, y, cualquiera que sea, es decir, si me dan, por ejemplo, un 1,3, yo voy a decir que x vale 1 y que y vale 3. Yo puedo llegar y sustituir ese punto en esta función, donde está y colocan 3 y donde está x colocan el 1, hacen el cálculo y eso les va a dar un número. ¿Qué les estaría dando? Por ejemplo, voy a inventar, digamos que el número me dé 5. Es decir, que a la hora de cambiar x por 1 y y por 6 hacen toda la operación y les da 5, ese es y'. Pero ¿quién es y' si me da una constante? ¿O quién es y' evaluado en un punto? Por ejemplo, y' evaluado en 1,3, digamos que me está dando 5. La derivada evaluada en un punto es la pendiente de la recta tangente. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí en adelante vamos a ¿cómo se llama? Vamos a utilizar también derivación implícita para poder encontrar la ecuación de una recta tangente. ¿Por qué? ¿Cómo se encontraba la pendiente de la recta tangente? Derivando la función y sustituyendo el punto, ¿se acuerdan? Si nosotros derivábamos y sustituíamos el punto, encontrábamos la pendiente. Ya solo nos faltaba por encontrar ¿qué? ¿El valor de quién? De b. Y para b había la fórmula que era b es igual a y menos m por x. Si ya encontraban m y b, ya tenían la ecuación de la recta tangente y con eso ya podían encontrar la ecuación de la recta normal. Ok, chicos, vean, el problema es el siguiente. A ustedes les dan la función y les dan el punto. Lo que les piden es encontrar la ecuación de la recta tangente de esta función en el punto menos 1,1. Para encontrar la ecuación de la recta tangente, toda ecuación de la recta tangente debe tener la forma y igual a mx más b. Es decir, que para dar la respuesta final ocupan buscar m y b. ¿Cómo se busca m? M se busca derivando la curva y sustituyendo el punto. Pero antes de derivar, tenemos que verificar que efectivamente este punto le pertenezca a la curva, es decir, que sea un punto de tangencia. ¿Cómo se verifica que el punto le pertenezca a la curva? Se toma el punto, que es un menos 1,1, y se va a sustituir en la función, chicos. La curva es la función, es lo mismo. La función es esta. Si x vale menos 1, cambio x por menos 1 y y por 1. Entonces sería 3 por menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 por 1 más 3 por 1 al cuadrado igual 8. ¿Se dan cuenta que está bien resuelto el ejercicio? Es decir, que si pertenece el punto a la curva, se obtiene una igualdad, como en este caso. Si hacen este lado, esta operación les va a quedar 8 y a este lado hay un 8. Eso quiere decir que me va a quedar 8 igual 8. Por lo tanto, el punto sí cumple la curva. Entonces, sí pertenece a la curva. Una vez que saben que el punto le pertenece a la curva, pueden encontrar la pendiente. ¿Cómo se busca la pendiente? En este caso se tiene que despejar y' y sustituir en el punto. Pero ¿cómo se va a encontrar y', chicos? En este caso se aplica derivación implícita porque es una función en términos de dos variables. Se deriva 3x a la 2, 2 por 3, 6x, menos 2, este 2 se deja fuera por ser constante, y aquí se hace la regla del producto. La derivada de la primera función es 1 por la segunda sin derivar, más esta función sin derivar por la derivada de y, que es y', más la derivada de 3y a la 2, 6y, por la derivada de lo de dentro, que es y', recuerden que aquí hay cadena, igual a la derivada de 8, que es 0, por ser constante.
Ahora, una vez que ya tienen eso, lo que hacemos es multiplicar. 6x menos 2 por y menos 2y y menos 2 por xy' menos 2xy'. Igual a 6y' igual 0. Ya multiplicaron, entonces agrupo los que tienen y' de un lado y los que no tienen y' del otro. Ok, este tiene y', lo dejo acá, y este también. Vean que no los pasé de lado, los dejé a este lado. Y al otro lado voy a pasar a este y este término. Pasa menos 6x y este que está restando a sumar. Y ahora, como estos dos tienen y', saco y' factor común, les quedaría menos 2x más 6y igual a esto. Y luego, esto que multiplica y', lo pasamos a dividir como acá. Entonces, ¿qué les va a quedar? Menos 6x más 2y igual entre menos 2x más 6y. Y una vez que ya despejaron y', chicos, toman y' y sustituyen el punto. El punto es menos 1,1. Entonces, ¿qué hacen? Toman la expresión que ya encontraron y cambian a x por menos 1 y a y por 1. Hacen este resultado y resulta que se les va a dar 1. Este resultado de y' evaluado en el punto ya es la pendiente de la recta tangente. Ya cuando tienen la pendiente, ya tendrían este resultado, les faltaría el valor de b. Y para el valor de b se usa la función y menos m por x. ¿De dónde tomo el y y el x? Del punto. X vale menos 1 y y vale 1. Entonces vale y 1 menos m, que fue 1, lo que nos dio, por x, que es menos 1. Hacen este resultado y eso les va a dar 2. Por lo tanto, ya tienen m, tienen b, y entonces se devuelven acá. La recta tangente sería mx más b. M es 1 por x, más b, que es 2. Y esta ya sería la ecuación de la recta tangente. Si yo le estudiara la recta normal, por ejemplo, recuerden que la recta normal también tiene la misma forma, y igual a mx más b. Solamente que para encontrar la recta normal hay que tomar la pendiente de la recta tangente, darle vuelta y cambiarle de signo. Esta es la pendiente, chicos. Recuerden que debajo del 1 hay un 1. Si yo le doy vuelta me va a seguir quedando 1 entre 1, me va a seguir quedando 1. Solamente que si aquí es positivo, aquí es negativo. Recuerden, es el recíproco de esta expresión. Si este es positivo, este va a ser negativo. ¿Verdad? ¿Y qué faltaría por encontrarle a la recta normal? Lo que le faltaría por encontrar es b, y para b es la función y menos m por x. Ok. ¿De dónde tomo el y y el x? Del punto. X vale menos 1 y y vale 1. Y vale 1 menos m, pero es este m, por el x del punto, que es menos 1. Y eso les va a quedar 1 menos 1, 0. Por lo tanto, la recta normal sería y igual mx más b. M es menos 1 más b, que es ¿cuánto? 0. Pero no hace falta sumar 0. Yo se los coloco para que vean que sería eso. Sino que nada más daría menos 1x. O menos x, para ser más exacto. Sabe que hay un menos 1, y si no suma nada es porque está sumando 0, ¿verdad? Y con eso ya combinamos el ejercicio con recta tangente, derivación implícita y recta normal.